Las tres leyes de Newton, principios fundamentales para resolver problemas en nuestra vida diaria y profesional. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarme en esta conferencia. Quiero empezar con una frase que sé que resonará en cada uno de ustedes. ¿Sabían que los principios de la física no solo aplican cómo se mueve el universo, sino también cómo podemos mejorar nuestra vida diaria? Hoy vamos a descubrir juntos cómo las leyes de Newton pueden transformar nuestra manera de enfrentar problemas y mejorar nuestra realidad, tanto en el trabajo como en lo personal. Mi nombre es Heiner Pineda Arcón y soy parte del programa de análisis y desarrollo de software. Hoy vamos a hablar sobre física y en especial sobre las leyes de Newton, unos principios que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y a resolver problemas en forma que tal vez no habíamos considerado. Las leyes del movimiento de Newton, fuerza y movimiento en la práctica. Hoy aprenderemos cómo se relacionan la fuerza y el movimiento, qué observó Isaac Newton, cuáles son las tres leyes del movimiento de Newton. Relación entre fuerza y movimiento. Un objeto libre se moverá una vez que se ejerza una fuerza sobre él. Esa fuerza es un empuje, un tirón o un giro sobre un objeto, y a menudo el movimiento es el resultado de una interacción entre dos objetos. El movimiento tiene tres circunstancias: la inercia, la velocidad y la aceleración. La inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. La velocidad y la dirección de un objeto en movimiento, y la aceleración es el cambio de velocidad de un objeto. Ideas de Isaac Newton. Aparte de la gravedad, Newton también explicó cómo el equilibrio de fuerzas afecta el movimiento de un objeto. Cuando las fuerzas están equilibradas, el objeto permanecerá en su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento constante. Pero cuando las fuerzas están desequilibradas, el objeto acelerará o desacelerará o cambiará su dirección. Pero ¿qué pasa con otros factores como la fricción y la resistencia del aire? Desarrolló aún más sus ideas en lo que hoy conocemos como leyes del movimiento. Para comenzar, hablemos de la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley nos dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta a una velocidad constante, a menos que una fuerza actúe sobre él. En nuestro contexto diario, esta ley nos muestra que si queremos lograr un cambio, primero debemos aplicar una fuerza, es decir, tomar acción. La pelota de golf permanecerá en el suelo hasta que el golfista la golpee. Demostración con un experimento. Un objeto sobre una tela que se tira rápidamente. Podemos apreciar y observar cómo el objeto tiende a quedarse en su lugar cuando la tela se tira. Esto se debe a su inercia, su resistencia a cambiar su estado de movimiento. Imaginemos que tenemos una tarea importante en el trabajo o en el estudio
La inercia puede ser la resistencia a comenzar, pero una vez que apliquemos una fuerza inicial, por ejemplo, tomando la primera acción como organizar nuestras ideas o hacer un plan, la tarea se vuelve más manejable y fluye natural. Esta ley nos recuerda que el impulso inicial es la clave para mantenernos en movimiento hacia nuestras metas. Ahora, una aplicación en un contexto productivo. En la industria automotriz, los cinturones de seguridad aprovechan la inercia para proteger a los pasajeros en caso de colisión. Y en la influencia tecnológica, los sistemas de navegación por satélite utilizan inercia para calcular la posición de los objetos en movimiento. Sigamos con la segunda ley de Newton, que es la ley de la aceleración. Esta establece que la aceleración de un objeto depende de la magnitud de la fuerza aplicada y de su masa. Dicho de otro modo, cuanto más fuerza aplicamos, mayor es el cambio en el movimiento del objeto y mayor es la masa. Mayor será la fuerza necesaria para lograr el cambio. La ley de la aceleración. Un coche acelera hacia adelante ya que la fuerza debida a su motor es mayor que la fricción de la carretera. Como experimento, la ley de la aceleración, tenemos una demostración con un experimento empujando un objeto de diferente masa con la misma fuerza. Observa cómo el objeto más ligero acelera más que el pesado cuando se aplica la misma fuerza. Esto demuestra que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. Como ejemplo práctico, en un proyecto de desarrollo de software, podemos pensar que la masa es como la complejidad del proyecto. Si queremos obtener resultados rápidos, necesitaremos aplicar una gran cantidad de recursos como tiempo, personal capacitado y herramientas eficientes. Esta ley nos ayuda a entender cómo equilibrar recursos para lograr una meta dentro de los plazos establecidos. Al aplicar más esfuerzo en la etapa inicial de un proyecto, podemos lograr avances más rápidos y significativos. Finalmente, tenemos en la ley de la aceleración en un contexto productivo. En la industria aeroespacial, la segunda ley de Newton es fundamental para calcular la fuerza necesaria para lanzar un cohete al espacio. Y como influencia tecnológica, los motores de vehículos utilizan esta ley para generar la fuerza necesaria para mover el vehículo. Finalmente, tenemos la tercera ley de Newton, que nos dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Es decir, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este segundo objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. En la ley de la acción-reacción, aquí tenemos el lanzamiento de un cohete. El motor de lanzamiento ejerce una fuerza hacia abajo y la fuerza de reacción del mismo tamaño lo empuja hacia arriba. Como experimento tenemos la demostración con un globo inflado que se suelta. Observamos cómo el globo se mueve en dirección opuesta al aire que sale de su boquilla. Esto demuestra que la fuerza que impulsa el aire hacia afuera genera una fuerza igual y opuesta que empuja al globo.
Como aplicación en el contexto productivo tenemos los motores a reacción que utilizan el principio de acción y reacción para generar empuje. Y como influencia tecnológica, los cohetes espaciales aprovechan esta ley para escapar de la gravedad terrestre. Como ejemplo práctico, tenemos que si tratamos bien a nuestros colegas, es probable que recibamos un trato similar. En cambio, si somos indiferentes, la respuesta puede ser igualmente negativa. En el contexto productivo, pensemos en la colaboración en equipo. Cuando uno de los miembros da lo mejor de sí, generalmente motiva a los demás a hacerlo también. Esta ley nos enseña que nuestras acciones siempre generan una respuesta y que al actuar de manera positiva y productiva, generaremos un ambiente donde todos podemos prosperar. Como hemos visto, las leyes de Newton son fundamentales para comprender el movimiento y las fuerzas que actúan sobre los objetos. Estas leyes tienen una amplia aplicación en diversos campos, desde la ingeniería hasta la tecnología espacial. Como hemos visto, las 3 leyes de Newton no solo aplican al movimiento de los cuerpos, sino que también nos ofrece una guía para mejorar en nuestras tareas diarias, resolver problemas complejos y lograr objetivos con mayor eficacia. Entender y aplicar estos principios en nuestro contexto, ya sea personal o profesional, puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en esta exploración de cómo la física puede ayudarnos en el día a día. Espero que este conocimiento les inspire a aplicar estos principios en sus propios desafíos. Nos veremos pronto.